Después de mi divorcio a los 74 años, me quedé sin hogar. Mi exmarido se llevó todo y dijo, vive como quieras. Pero entonces me llamó un abogado. Tu primer esposo, de los años 80, te dejó 57 millones de dólares, pero solo con la condición de que... Buen día, queridas oyentes. Soy Lisa otra vez. Me alegra que estén aquí conmigo. Por favor, denle me gusta a este vídeo, escuchen mi historia hasta el final y cuéntenme desde qué ciudad me escuchan. Así puedo ver hasta dónde ha llegado mi historia. Nunca pensé que empezaría de nuevo a los 74 años. Eso no es algo que una mujer planea. No a mi edad. No después de 41 años de lo que yo creía que era un matrimonio sólido, aunque imperfecto. Pero la vida tiene una forma de ponerte en tu lugar cuando menos lo esperas. Y eligió hacerlo un martes por la mañana de octubre, cuando el arce de nuestro jardín delantero se había vuelto del rojo más extraordinario que había visto en mi vida. Su nombre era Gerald Whitmore. Nos conocimos en un encuentro de la iglesia en 1983, 2 años después de que terminara mi primer matrimonio. Y en ese momento parecía todo lo que una mujer podría desear: estable, devoto, un hombre que arreglaba cosas en la casa sin que se lo pidieran. Construimos una vida en Dayton, Ohio, en una casa colonial de 4 habitaciones con persianas blancas y un jardín que yo cuidaba cada verano sin falta. Criamos a su hijo de su primer matrimonio, pagamos la hipoteca, viajábamos a Florida cada febrero. No era una vida apasionada, pero era la mía. Ahora entiendo que las señales de advertencia habían estado ahí durante al menos 2 años antes de esa mañana de octubre. Cosas pequeñas. Gerald siempre había sido un hombre de hábitos predecibles. Cena a las 6, noticias a las 7, a la cama a las 10. Pero alrededor de 2021, esos hábitos empezaron a cambiar de formas que no sabía cómo nombrar. Empezó a llevarse el teléfono al baño. Cerraba la puerta del estudio cuando hacía llamadas. Bajó unos 7 kilos y empezó a usar una colonia que yo no reconocía. Algo cítrico, fuerte, que no olía a él en absoluto. Me dije que no era nada. A nuestra edad, pensé, ¿qué podría ser? Él tenía 77 años. Tenía una rodilla mala y presión alta. Me convencí de que estaba siendo paranoica, como nos enseñan a las mujeres de nuestra edad, a descartar nuestros propios instintos como si fueran exageraciones. Pero luego llegaron los estados de cuenta de la tarjeta de crédito. Yo siempre había manejado las finanzas del hogar. Gerald se ocupaba de las inversiones. Teníamos un portafolio modesto, algunas cuentas individuales, la casa, pero las cuentas del día a día siempre habían sido mi territorio. En marzo de 2022, noté un cargo que no reconocía en la tarjeta. $340 en un restaurante en Columbus del que nunca había oído hablar. Luego $1,200 en un hotel en Cincinnati. Luego otra cena. Luego otra. No dije nada. Observé. Esperé. Y los cargos siguieron apareciendo. Para el verano, tenía una pequeña carpeta en el fondo del armario con copias impresas de cada estado de cuenta de los últimos 8 meses. Y luego llegó septiembre. Gerald me hizo sentar en la mesa de la cocina, la misma mesa donde habíamos compartido 30 años de desayunos, y me dijo, con la crueldad precisa de un hombre que ha ensayado sus palabras, que quería el divorcio. Dijo que había conocido a alguien. Una mujer llamada Débora. Tenía 61 años, dijo, como si su edad fuera un dato que yo necesitara procesar. Dijo que había sido infeliz durante años. Dijo que nuestro matrimonio había llegado a su fin. Recuerdo el arce a través de la ventana, empezando a cambiar de color. Recuerdo el café enfriándose en mi taza. Recuerdo que no lloré. Estaba demasiado aturdida para llorar. Lo que no sabía entonces, lo que jamás habría imaginado, era que Gerald había pasado los 18 meses anteriores haciendo algo mucho más calculado que tener una aventura. Había estado reorganizando metódicamente nuestros bienes. Las cuentas de inversión, que yo nunca había tenido razón para revisar en detalle, habían sido silenciosamente consolidadas en cuentas solo a su nombre. La casa, que habíamos tenido en conjunto, había sido refinanciada con una firma mía que aparentemente hice sin entender del todo lo que estaba firmando.
Yo había confiado en él completamente. Ingenuamente. Como confías en alguien después de 41 años. El divorcio se finalizó en febrero del año siguiente. Mi abogado, un hombre decente pero sobrecargado llamado Phil Garrett, hizo lo que pudo. Pero Gerald había planeado todo con una paciencia que yo nunca le había atribuido. Recibí un acuerdo de aproximadamente $180,000, un buick usado y mis pertenencias personales. La casa fue para Gerald. El portafolio de inversiones, que debería haberse dividido, había sido reestructurado de tal forma que recuperarlo habría requerido un litigio que yo no podía pagar. Gerald estaba fuera del juzgado después, con Débora del brazo, una mujer compacta, de mirada afilada, con un abrigo beige, y me lo dijo directamente, sin pestañear. Lo resolverás, Margaret. Siempre lo haces. Yo tenía 74 años, viviendo en una habitación alquilada en la casa de mi prima Dorothy, en Kettering, con $180,000 separándome de la nada. Ese fue el punto más bajo de mi vida, o eso creía. La habitación que Dorothy me dio era pequeña, pero limpia. Un cuarto de invitados en la parte trasera de su casa que olía ligeramente a lavanda y a alfombra vieja. Dorothy tenía 81 años, aguda como una aguja y demasiado prudente como para decir en voz alta lo que yo podía ver en sus ojos cada vez que me miraba en la mesa del desayuno. ¿Cómo dejaste que esto pasara? Yo me hacía la misma pregunta cada mañana durante las primeras 3 semanas. Me quedaba despierta en esa cama angosta repasando las cuentas de mi vida. 74 años, $180,000 en una cuenta de ahorros, que suena mucho hasta que calculas cuánto debe durar sin propiedades. Una seguridad social de $1,340 al mes sin pensión propia. Había trabajado como bibliotecaria escolar durante 22 años, pero me jubilé antes de tiempo cuando el ingreso de Gerald hizo parecer innecesario que siguiera trabajando, lo que dejó mi pensión en algo casi simbólico. Medicare, gracias a Dios, pero sin casa, sin seguridad real, sin nada que dejarle a nadie. El miedo era físico. Lo sentía en el pecho cuando me despertaba a las 3 de la madrugada. Una opresión que no era exactamente un infarto, pero tampoco era muy diferente. Lo sentía cuando manejaba el Buick pasando frente a casas en venta y calculaba, con una precisión dolorosa, que no podía permitirme ninguna. No en un barrio donde quisiera vivir. No sin gastar esos $180,000 de una forma que me dejaría completamente expuesta en menos de una década. Pero hay algo sobre el miedo. Cuando has vivido lo suficiente, llega un punto en que te aburre. Solo puedes estar aterrada durante cierto tiempo antes de que una parte más vieja y silenciosa de ti se impaciente y diga, basta de esto. Creo que fue Dorothy quien me empujó, aunque probablemente no lo supiera. Una noche de finales de marzo, estábamos sentadas en su sala viendo las noticias y dijo, casi al pasar. Sabes, Margaret, Harold casi no me dejó nada cuando murió. Pero encontré una pequeña cuentaíra que había olvidado, y eso cambió todo. Volvió a su programa, pero yo no escuché una sola palabra más de la transmisión. Si Harold pudo olvidar una cuenta, también pudo Gerald, o mejor dicho, cualquiera podría. Empecé con lo que tenía. Revisé cada papel que pude encontrar de nuestro matrimonio. Declaraciones de impuestos antiguas, de las que había guardado copias desde 1998. Estados bancarios. Resúmenes de inversión. Incluso listas de tarjetas navideñas, porque a veces los nombres de asesores financieros aparecen en los lugares más inesperados. Extendí todo sobre la mesa de la cocina de Dorothy un sábado por la mañana y lo revisé con un bloc amarillo y un bolígrafo. Fue entonces cuando encontré el nombre. Arrobe and Associates Wealth Management, Columbus. Aparecía en un único estado trimestral de 2004, y nunca más. En su momento no le di importancia. Gerald había movido dinero entre asesores varias veces a lo largo de los años y yo no llevaba un seguimiento detallado. Pero ahora, sentada en la cocina de Dorothy, me di cuenta de algo. No recordaba que esa cuenta se hubiera cerrado, no había un estado final, ni confirmación de transferencia, nada. Escribí el nombre y lo rodeé 2 veces. A la mañana siguiente, hice algo que no había hecho en años. Me vestí como corresponde. No con los pantalones de cintura elástica y los zapatos blandos con los que había estado arrastrándome desde el divorcio,
sino con mi buen blazer azul marino, el que usaba para las reuniones del consejo de la biblioteca, y mis zapatos formales. Conduje hasta la biblioteca pública. No a la sucursal del barrio de Dorothy, sino a la biblioteca central de Dayton, en el centro. Me senté frente a una computadora durante 2 horas. Busqué Hargrove and Associates. La firma ya no existía con ese nombre. Había sido absorbida en 2009 por un grupo de inversión más grande con sede en Columbus llamado Meridian Beal Partners. Anoté ese nombre también. Luego pedí una cita. No con Phil Garrett, mi abogado de divorcio, a quien apreciaba, pero en quien no confiaba del todo para pensar con audacia, sino con una mujer llamada Susan Cho, recomendada por la hija de Dorothy. Era abogada especializada en derecho familiar y sucesiones, y según me dijeron, no era alguien a quien quisieras tener en tu contra. La cita fue un jueves. Llegué 10 minutos antes. Me senté en la sala de espera de Susan Cho con mi bloc amarillo y mi carpeta de viejas declaraciones de impuestos, y pensé en el rostro de Gerald fuera del juzgado. Lo resolverás, Margaret. No tenía idea de lo acertado que iba a estar. Susan Cho no era lo que esperaba. Yo había imaginado a alguien severo, una mujer de traje impecable que me hablaría en términos legales y me cobraría $400 por el privilegio. En cambio, tenía 43 años, era menuda, llevaba gafas de lectura apoyadas en la frente y tenía una franqueza que me tranquilizó de inmediato. Escuchó todo lo que le conté, el matrimonio, el divorcio, las maniobras financieras de Gerald, el estado de cuenta de Hargrove, sin interrumpirme. Cuando terminé, se quedó en silencio un momento. Señora Whitmore, dijo, quiero que haga algo por mí antes de seguir. Hizo una pausa. Quiero que me cuente todo lo que recuerde sobre sus finanzas antes de Gerald. Antes de 1983. Me pareció una pregunta extraña, pero respondí. Mi primer esposo se llamaba Robert Callahan. Nos casamos en 1971, cuando yo tenía 22 años y él 26, y nos divorciamos en 1981, después de casi una década de un matrimonio que no era infeliz exactamente, pero tampoco del todo correcto. Robert era un hombre tranquilo, serio, ingeniero. Trabajaba para una empresa manufacturera en Cincinnati. No tuvimos hijos. El divorcio fue civil. Incluso amable. Simplemente reconocimos que habíamos crecido en direcciones distintas, dividimos nuestros modestos bienes y nos separamos sin rencor. Yo mantuve mi apellido de soltera por motivos profesionales, Margaret Ellison, durante ambos matrimonios, algo que más adelante resultaría más importante de lo que jamás imaginé. Después del divorcio, no volvimos a tener contacto. Había escuchado, por conocidos en común, que le había ido bien profesionalmente. Algo sobre patentes, sobre una tecnología que su empresa había desarrollado a finales de los años 80 y que se había vuelto muy valiosa. Pero era un rumor lejano. De esos que uno escucha sobre un exmarido y guarda sin darle demasiada importancia. Yo estaba ocupada construyendo mi nueva vida con Gerald. Robert Callahan murió en 2019. Lo vi en un obituario. Alguien me envió el enlace por correo electrónico, creo que una antigua colega de la biblioteca. Sentí una tristeza silenciosa, ese tipo de duelo particular que se siente por alguien que fue muy cercano y luego se convierte en un extraño. Envié una tarjeta a la dirección de su familia. No asistí al servicio. Susan Cho escuchó todo esto. Luego se quitó las gafas y las dejó sobre el escritorio. Señora Whitmore, dijo con cuidado, me gustaría hacer una llamada, si no le importa esperar. Salió del despacho. Me quedé mirando los diplomas en la pared y la pequeña suculenta en el alféizar de la ventana. Y pensé en Robert. En su voz tranquila. En cómo preparaba el café por las mañanas. En la precisión de ingeniero con la que hacía todo. No había pensado en él en años. Susan regresó 12 minutos después. Se sentó, entrelazó las manos sobre el escritorio y me miró con una expresión que no supe descifrar. Algo entre la compostura profesional y un asombro genuino. Acabo de hablar con un colega especializado en derecho sucesorio, dijo. El nombre de Robert Callahan le resultó familiar. Va a contactar al abogado que llevó su herencia. Hizo una pausa.
Margaret, ¿Robert se comunicó contigo alguna vez después del divorcio? ¿Alguna correspondencia? ¿Algún documento legal que hayas recibido y quizás no hayas entendido del todo? Lo pensé con cuidado. Y entonces recordé algo que casi había olvidado por completo. En 2006, recibí una carta de un bufete de abogados en Cincinnati. Era formal, densa, llena de lenguaje legal. Llegó en una época en la que yo estaba ocupada con la enfermedad de la madre de Gerald. La leí rápido. Entendí que tenía que ver con la planificación patrimonial de Robert. Y estoy casi segura de que firmé y devolví algún tipo de formulario de confirmación. No le di importancia. Supuse que era algo rutinario. Se lo conté a Susan. Ella asintió lentamente. Ese documento, dijo, podría haber sido una designación condicional como beneficiaria. Según la ley de sucesiones de Ohio y la legislación federal, un excónyuge puede figurar como beneficiario en un fideicomiso irrevocable, especialmente si el divorcio no anuló explícitamente esa designación. Hizo otra pausa. No quiero adelantarme, pero necesito que entienda que lo que estoy investigando podría ser importante. La llamada llegó 4 días después. Estaba en la cocina de Dorothy preparando té cuando sonó el teléfono. Era un número de Cincinnati que no reconocía. El hombre al otro lado se presentó como James Whitfield, de Whitfield, Crane and Associates, abogados especializados en sucesiones. Su voz era medida, cuidadosa. La voz de alguien que ha dado noticias importantes muchas veces y conoce el peso de sus palabras. Señora Ellison Whitmore, dijo, usando la versión compuesta de mi nombre que yo había utilizado profesionalmente. Llamo en relación con la herencia de Robert Alan Callahan. ¿Puede hablar en privado? Dejé la taza sobre la mesa. Caminé hasta el porche trasero y cerré la puerta. Sí, dije. La escucho. Robert Callahan estableció un fideicomiso irrevocable en 1998, explicó. Usted figura como beneficiaria principal bajo ciertas condiciones. Hizo una pausa. El fideicomiso ha permanecido en espera mientras intentábamos localizarla, lo cual se complicó por su cambio de apellido. Otra pausa. Señora Whitmore, el valor actual del fideicomiso es de aproximadamente $57 millones. El arce del jardín del vecino de Dorothy aún no había brotado en primavera. El cielo era de un gris pálido. Yo estaba allí, en el porche trasero de la casa de mi prima, a mis 74 años, con mi blazer azul marino, escuchando el resto de lo que James Whitfield tenía que decir. Había condiciones. Por supuesto que las había. Robert no era un hombre que hiciera nada sin pensarlo cuidadosamente. Las condiciones eran estas. La herencia dependía de que yo estuviera soltera al momento de reclamarla, lo cual, gracias a la crueldad de Gerald, era cierto, y de completar un proceso formal de verificación para confirmar mi identidad y elegibilidad, algo que los abogados del patrimonio estaban dispuestos a gestionar. Había también una condición secundaria. Whitfield la mencionó con una delicadeza que dejaba claro que era complicada. El fideicomiso incluía un plazo de 60 días durante el cual cualquier persona que creyera tener un derecho podía presentar una impugnación legal. Le pregunté quién podría hacerlo. Whitfield dudó apenas un instante. El señor Callahan tuvo un hijo de una relación posterior a su matrimonio, dijo. Su nombre es Daniel Callahan. Actualmente cuenta con representación legal y ha manifestado su intención de impugnar. Le agradecí a James Whitfield. Le dije que me pondría en contacto con Susan Cho de inmediato. Colgué. Me quedé un largo rato en ese porche, mirando el cielo gris, y pensé. Así que aquí es donde empieza. El plan, tal como lo desarrollamos Susan y yo durante los 10 días siguientes, no era complicado. Era metódico. Y ese es el único tipo de plan que funciona cuando tiene 74 años, recursos limitados y enfrente a personas que creen que el tiempo y el dinero están de su lado. Paso 1. Contratar formalmente a Whitfield, Crane and Associates como coasesores junto a Susan Cho para manejar la parte sucesoria del caso. Paso 2. Presentar toda la documentación de identificación, certificado de nacimiento, registros de seguridad social, mis antecedentes profesionales como Margaret Ellison desde los años 70,
para establecer mi identidad más allá de cualquier duda razonable. Paso 3. Presentar una declaración formal de elegibilidad ante los administradores del fideicomiso antes de que comenzara a correr el plazo de 60 días. Paso 4. Contratar a un analista financiero forense para revisar los documentos del fideicomiso y los registros patrimoniales de Robert, y así asegurarnos de que una posible impugnación por parte de Daniel Callahan no tuviera base legítima en la estructura de los activos. También, por recomendación discreta de Susan, empecé a llevar un registro detallado. Fechas, horas, conversaciones, cualquier persona que me contactara en relación con la herencia. Susan no explicó por qué, pero lo dijo con un tono que hizo que comenzara ese mismo registro esa misma noche. No le conté a Dorothy lo que estaba ocurriendo, todavía no. No era exactamente superstición, pero a los 74 años había aprendido que la esperanza anunciada demasiado pronto tiende a torcerse. Gerald fue el primero en enterarse. Aún no sé cómo. Mi mejor suposición, y la de Susan, es que el abogado de Daniel Callahan, al investigar preliminarmente mi elegibilidad, hizo búsquedas que sacaron a la luz mis registros de matrimonio y divorcio, que son públicos. A partir de ahí, llegar hasta Gerald habría sido sencillo. Los procesos legales generan papeles, y los papeles siempre encuentran la forma de circular. Gerald me llamó un miércoles por la noche, 3 semanas después de la llamada de Whitfall. Vi su nombre en la pantalla del teléfono, y sentí algo que no esperaba. No fue miedo, no fue enojo, fue una calma fría, clara. Atendí. Su voz era distinta a como la recordaba. Más tensa. Más rápida. Margaret, dijo sin rodeos. He oído algo muy interesante. Ah, ¿sí? Respondí. Sobre la herencia de Robert Callahan. Hizo una pausa, como esperando sorpresa o negación. No le di ninguna de las dos. Creo que deberíamos hablar en persona. No lo creo, respondí. Margaret. Su tono cambió. No era exactamente amenazante, pero tenía ese filo que conocía bien de los últimos años de nuestro matrimonio. Ese tono que usaba cuando quería que yo pareciera irracional por no estar de acuerdo con él. Si hay dinero involucrado, dinero de una época en la que estábamos casados, podría haber implicaciones legales para nuestro acuerdo de divorcio. Deberías tenerlo en cuenta. Estaba equivocado. Susan ya me había confirmado que los activos heredados de la herencia de un exesposo, bajo un fideicomiso irrevocable creado antes del matrimonio, no tenían ninguna relación con un divorcio que ya había sido finalizado. Pero Gerald no lo sabía o lo sabía, y esperaba que yo no. Deberías hablar con un abogado, le dije. Y colgué. Apareció en la casa de Dorothy 3 días después. Con Débora. Vi el coche desde la ventana delantera. El Lexus plateado de Gerald, que técnicamente habíamos comprado juntos, pero que él se había quedado sin más. Los observé bajar. Gerald caminando con esa deliberación cuidada de un hombre con la rodilla dañada que intenta parecer decidido, Débora con el mismo abrigo beige, con una expresión que pretendía parecer preocupación. No los invité a pasar. Abrí la puerta y me quedé en el umbral. Gerald habló casi todo el tiempo. Dijo que estaba preocupado por mí, dijo que había personas, sin mencionar directamente a Daniel Callahan, dispuestas a complicar mucho el proceso. Dijo que, si terminaba en una disputa legal costosa, mis $180,000 no durarían mucho. Y luego, con esa suavidad particular de quien envuelve una amenaza en cortesía, dijo que quizás había una forma de resolver todo de manera justa para todos. Lo que quería decir, y yo entendí perfectamente, era que quería una parte del dinero de Robert. Había hecho los cálculos. Una disputa legal, incluso ganándola, podía costar decenas de miles en honorarios, si lograba convencerme de cooperar con él en algún tipo de acuerdo, uno que todavía no definía claramente, él podía beneficiarse. Como ya lo había hecho con las ruinas de nuestro matrimonio. Débora habló una sola vez. Margaret, de verdad solo queremos lo que es justo. Lo dijo con el mentón ligeramente elevado, con ese tono de quien ha decidido que lo que desea y lo que es justo son exactamente lo mismo. La miré durante un largo momento. Luego miré a Gerald. No tienen ninguna base legal en este asunto, dije. Ninguno de los dos. Hice una pausa.
Si vuelven a contactarme en relación con la herencia de Robert Callahan, indicaré a mis abogados que lo traten como acoso. Que tengan buena noche. Cerré la puerta. Me quedé apoyada contra ella en el pasillo de Dorothy, esperando hasta escuchar el motor del Lexus encenderse y alejarse. Dorothy apareció al fondo del pasillo, con su bata de casa. ¿Quién era?, preguntó. Nadie, respondí. Solo alguien de mi pasado. Ese fin de semana, conduje hasta una pequeña posada en Yellow Springs, a 1 hora de distancia. Un lugar que Dorothy había mencionado alguna vez, donde las habitaciones daban a un arroyo. Pasé allí 2 noches sola. Caminé por el sendero junto al agua por las mañanas, cené sola en un pequeño restaurante del pueblo y leí una novela que llevaba 2 años queriendo leer. No miré el teléfono más de 2 veces al día. Dormí 9 horas ambas noches. Cuando regresé a Kettering el domingo por la tarde, sentí por primera vez desde octubre que volvía a ser yo misma. La tentación, cuando llegó, lo hizo de una forma más sofisticada de lo que esperaba. No vino directamente de Gerald. Al parecer, había aprendido aquella noche en la puerta de Dorothy que el enfoque frontal no funcionaría conmigo. Llegó en forma de una llamada telefónica. Un hombre llamado Richard Callahan, que se presentó como el hermano mayor de Daniel Callahan. Medio hermano, aclaró, de distinta madre. No involucrado directamente en la disputa. Solo alguien que quiere conversar, dijo. Era amable al teléfono. Tenía una voz cálida, pausada, de esas que inspiran confianza. Dijo que no tenía interés en el proceso legal ni en el resultado. Dijo que llamaba porque creía que la situación se había vuelto innecesariamente conflictiva. Dijo que su hermano Daniel era, en el fondo, un joven asustado que había perdido a su padre y estaba actuando desde el dolor, no desde la malicia. Sugirió almorzar. En un lugar neutral, solo una conversación, dijo, entre personas que quieren hacer lo correcto. Lo reconocí de inmediato por lo que era. No porque sea cínica, sino porque pasé 22 años como bibliotecaria escolar, y antes de eso 2 años en el consejo escolar. Había estado frente a suficientes padres usando exactamente ese mismo enfoque como para reconocer su estructura. La voz cálida, la apelación a la razonabilidad, la humanización del oponente y la sugerencia de hablar en privado, lejos de abogados. Gracias por llamar, le dije. Por favor, dirija cualquier comunicación adicional a Susan Cho, de Cho Legal Group. Puede encontrar su número en Internet. Hubo una breve pausa. Luego, con una voz que había perdido casi toda su calidez. Señora Whitmore, espero que entienda que proceder así solo va a dificultar las cosas para usted. Y espero que usted entienda, respondí con tranquilidad, que llevo 74 años manejando cosas difíciles. Buenas tardes. Colgué el teléfono y fui a prepararme un té. Mis manos estaban completamente firmes. Lo noté, y eso me dio una satisfacción silenciosa. En las semanas siguientes, supe a través de Susan, que estaba siguiendo de cerca el proceso, que la impugnación de Daniel Callahan estaba encontrando dificultades. Los fundamentos de su reclamo eran débiles. Robert había estado en pleno uso de sus facultades cuando creó el fideicomiso en 1998. La designación de beneficiarios era clara y había sido redactada por abogados competentes. La carta que yo había recibido en 2006, y el documento que firmé, formaban parte del expediente. Están tanteando el terreno, me dijo Susan. Haciendo ruido, esperando que te desanimes y aceptes menos, o abandones el reclamo. Habían cometido un error. Uno importante. Fue durante ese periodo que encontré algo que no sabía que necesitaba. Comunidad. Una vecina de Dorothy, una mujer llamada Patricia Ansley, de 71 años, que había pasado por su propia disputa patrimonial tras la muerte de su esposo, se acercó una mañana por la cerca del jardín trasero. Cuando Patricia supo, de forma indirecta, lo que estaba atravesando, no me ofreció lástima. Me ofreció algo mejor, conocimiento práctico. Conocí a un juez retirado llamado Clarence Buford, que ahora hacía asesoramiento legal voluntario en el centro de adultos mayores del barrio. También conocía a otras 2 mujeres de la zona que habían pasado por situaciones similares. Me invitó a una reunión un jueves por la tarde en su casa.
No era un grupo de apoyo formal. Solo 5 mujeres mayores de 60 años, la mayoría habiendo atravesado alguna versión de lo que yo estaba viviendo, sentadas alrededor de una mesa de cocina con café, y una franqueza que me resultó más reparadora que cualquier otra cosa que pudiera haber imaginado. La sabiduría colectiva que tenían era considerable. Habían enfrentado compañías de seguros, impugnado testamentos, lidiado con Medicaid, tratado con asesores financieros deshonestos y abogados indiferentes. Y lo habían hecho en silencio. Sin drama, porque las mujeres de su generación estaban acostumbradas a hacer cosas difíciles en silencio. Escucharon mi situación, y asintieron con reconocimiento. «Estás haciendo exactamente lo correcto», dijo una mujer llamada Ellen, de 78 años, con la postura de una oficial militar retirada. «No te desvíes. No negocies en privado. No les des ni un centímetro». Esa noche, al volver a casa desde lo de Patricia, llevaba conmigo algo que me había faltado desde octubre. La sensación de que no estaba sola. Y entendí que no era algo menor. Era, en realidad, algo enorme. Volvieron un sábado por la mañana de mayo. Yo estaba en la mesa de la cocina de Dorothy con mi bloc amarillo cuando sonó el timbre. Dorothy estaba en su club de jardinería, que se reunía el segundo sábado de cada mes en casa de una de las integrantes, al otro lado de la ciudad. Yo estaba sola en la casa. Y ellos casi con certeza lo sabían. No tengo dudas de que el momento fue elegido a propósito. Gerald estaba en el porche con una fuente de cerámica cubierta con papel de aluminio. Una cazuela. Como si la comida pudiera funcionar como una bandera de tregua. Esta vez Débora no estaba con él. En su lugar había un hombre joven que no había visto antes, de unos 30 y tantos años, rubio, con una sonrisa abierta y ensayada. Gerald lo presentó como su sobrino, Todd. Dijo que trabajaba en bienes raíces y que simplemente había querido acompañarlo a saludar. Nunca había oído hablar de ese sobrino en 41 años de matrimonio. Tomé nota mental de eso. No los invité a pasar. Abrí la puerta y me quedé en el umbral. Gerald empezó hablando de la cazuela. Dijo que una vecina de Dorothy le había comentado que yo estaba allí y que, dado que nos conocíamos desde hacía tanto tiempo, le había parecido buena idea traer algo. Dijo que Débora enviaba sus saludos. Lo dijo con una leve incomodidad, como alguien que entiende, aunque sea vagamente, lo absurdo de la situación. Luego dijo que había estado pensando en nuestra última conversación y que tal vez habían sido demasiado insistentes. Y entonces llegó el giro. Todd, que había estado un poco detrás de Gerald con su sonrisa de agente inmobiliario, dio un paso al frente. Dijo que había estado revisando el mercado en la zona de Kettering y que había visto algunas propiedades muy atractivas que podrían ser adecuadas para mí. Dijo que entendía que yo estaba atravesando una situación de transición, en términos de vivienda, y que pensaba que podría ayudarme a encontrar algo estable y cómodo. Mencionó, con esa naturalidad cuidadosamente ensayada, que, dado que los procesos sucesorios son impredecibles, largos y a veces agotadores, tal vez tenía sentido asegurar una situación de vivienda sólida, independientemente del resultado. Lo que realmente estaba diciendo era esto. Sabemos que eres vulnerable, sabemos que estás alquilando una habitación en casa de tu prima, te ofrecemos la ilusión de estabilidad, ¿a cambio de qué? Tu rendición, un acuerdo reducido, algo firmado en privado, antes de que intervengan los abogados. Miré a Gerald. Me observaba con esa expresión que había visto 10.000 veces durante nuestro matrimonio. La expresión de alguien convencido de que me entendía mejor de lo que yo me entendía a mí misma. Gerald, dije, ¿qué es exactamente lo que quieres? Dejó caer la fachada. No del todo, pero lo suficiente. Dijo que, dadas las circunstancias, sentía que el acuerdo de divorcio no había sido completamente equitativo, y que quizás, con este nuevo desarrollo, existía una oportunidad de reconsiderar las cosas de una manera que beneficiara a ambos. Mencionó una cifra con cuidado. No muy grande, dijo. Solo algo para reconocer lo que él consideraba su parte legítima de una etapa de nuestras vidas que habíamos compartido. El fideicomiso de Robert Callahan fue establecido 7 años antes de que tú y yo nos casáramos, dije. No tiene ninguna relación con nuestro matrimonio,
nuestras finanzas ni nuestro divorcio. Hice una pausa. No tienes ningún derecho legal sobre él, y lo sabes. Otra pausa. Lo que me estás pidiendo, aquí en esta cocina, con una cazuela y un hombre al que no conozco, es que te dé dinero voluntariamente. Y mi respuesta es no. La expresión amable se quebró. No por completo. Gerald siempre ha tenido el autocontrol de alguien que considera las emociones como algo poco digno, pero lo suficiente. Se le tensó la mandíbula. Y dijo, con una voz más baja y menos ensayada, que debería pensar bien en la posición en la que me estaba poniendo. Que la gente de Daniel Callahan iba en serio. Que las batallas legales a mi edad no eran algo para tomar a la ligera. Que había aspectos de mi elegibilidad que podrían ser cuestionados. Esa última frase fue la clave. Aspectos de mi elegibilidad. Eso significaba que estaba en contacto con los abogados de Daniel Callahan. O, como mínimo, hablando con ellos. Estaba segura. Puedes dejar la cazuela si quieres, dije. Yo voy a llamar ahora mismo a Susan Cho. Se fueron sin dejarla. Me quedé en el pasillo de Dorothy, escuchando cómo el coche de Gerald se alejaba. Y entonces lo sentí. Un hilo de miedo real. Frío. Preciso. No la ansiedad difusa de los meses anteriores, sino algo más agudo. La certeza de que Gerald estaba coordinando con el equipo de los Callahan, que esto ya no era solo una disputa legal, era algo más personal. Y entonces, el miedo cambió. No desapareció, pero cambió de forma. Se convirtió en combustible. Porque entendí, claramente, ahí en ese pasillo, que ellos tenían miedo de mí. La gente que está segura de ganar no lleva cazuelas a la casa de una mujer de 74 años un sábado por la mañana. No envía sobrinos que no son sobrinos, no insiste. Llamé a Susan Cho. Le conté todo. Incluso mis sospechas sobre Gerald y los abogados de los Callahan. Se quedó en silencio un momento. Lo imaginaba, dijo. Gracias, Margaret. Esto es útil. Le pregunté por qué. Si Gerald ha estado en comunicación con la parte contraria en un proceso activo, respondió, hay cosas que podemos hacer con eso. No entendí del todo a qué se refería, pero confié en ella. Y volví a mi blog. La audiencia formal tuvo lugar en la tercera semana de junio, en una sala de conferencias de Whitfield, Crane and Associates, en Cincinnati. Una sala grande, silenciosa, con una mesa larga, persianas venecianas y esa quietud particular de los lugares donde se toman decisiones importantes. James Whitfield estaba sentado a un lado de la mesa junto a Susan Cho y una analista financiera forense llamada la doctora Adrienne Park, que había pasado 4 semanas revisando la documentación del fideicomiso. Yo estaba sentada entre Susan y la doctora Park. Al otro lado de la mesa estaban Daniel Callahan y su abogado, un hombre llamado Burton Graves, con la confianza fría de alguien acostumbrado a ganar por cuestiones técnicas más que por mérito. Junto a Daniel, y esto había sido organizado sin que yo lo supiera previamente, algo que noté incomodó a Whitfield, estaba Gerald Whitmore. Me habían dicho que Gerald podría aparecer. Susan me lo confirmó esa misma mañana. Lo hizo con una calma que me dejó claro que tenía un plan. Daniel Callahan tenía 41 años y, pensé, parecía genuinamente miserable. Un hombre que se había convencido de que impugnar la voluntad de su padre era una forma de justicia, y que había descubierto que, en la práctica, no se sentía tan noble como en la teoría. Era delgado, con el mismo tono de piel que Robert, y no lograba sostenerme la mirada. Sentí, inesperadamente, una breve tristeza por él. Gerald, en cambio, estaba sentado con las manos entrelazadas sobre la mesa, con la expresión de un hombre convencido de que estaba a punto de ver cómo todo salía a su favor. La audiencia era, técnicamente, una conferencia previa a la impugnación. Una instancia para que ambas partes presentaran sus posiciones iniciales antes de que se formalizara el reclamo. Burton Graves habló durante un buen rato sobre la complejidad de la designación de beneficiarios, la posibilidad de irregularidades en el proceso de confirmación del 2006, y lo que él describió como dudas sobre la intención original del fideicomiso. Luego se puso de pie Susan Cho. No es una persona teatral. No alza la voz. En 11 minutos de exposición precisa y tranquila,
presentó lo siguiente. Primero, que el fideicomiso de Robert Callahan había sido redactado por el estudio de Whitfield con una precisión meticulosa, y que Margaret Ellison figuraba como beneficiaria tanto por nombre legal como por número de seguridad social. Segundo, que la confirmación de 2006 había sido correctamente presenciada y certificada ante notario. Tercero, que mi elegibilidad bajo la condición de no estar casada estaba confirmada por el decreto final de divorcio. Cuarto, y aquí, Susan colocó un documento sobre la mesa y deslizó una copia hacia Burton Graves. Había obtenido, mediante una orden judicial presentada la semana anterior, registros de llamadas y correos electrónicos que demostraban comunicaciones entre Gerald Whitmore y el estudio de Burton Graves en 3 ocasiones distintas durante las 6 semanas previas. Burton Graves miró el documento. Luego miró a Gerald. «Eso no es lo que parecen esas llamadas», dijo Gerald. Se detuvo. Intentó de nuevo. «Eso es completamente rutinario». Se volvió a detener. Daniel Callahan giró la cabeza hacia su abogado. Su abogado seguía mirando el documento. «Lo que tenemos aquí», dijo Susan, siempre en ese tono sereno, «es evidencia de que un tercero sin ninguna legitimidad en este proceso ha estado en comunicación activa con la parte contraria. No para obtener información, sino para coordinar una estrategia, como lo demuestra el momento de estos contactos en relación con los intentos de acercamiento hacia mi clienta». Hizo una pausa. «Estamos preparados para solicitar al tribunal que la participación del señor Whitmore sea considerada como interferencia ilícita, y para pedir sanciones contra el abogado que la haya facilitado». Burton Graves dijo algo en voz baja a Daniel Callahan. El rostro de Daniel se quedó completamente inmóvil. Gerald, por primera vez en todos los años que lo conocí, parecía realmente perdido. «Esto es absurdo», dijo, demasiado alto. «Solo estaba haciendo consultas. Tengo todo el derecho a hacer consultas». «¿En nombre de quién?», preguntó Susan. «¿En qué calidad?». No tuvo respuesta. Fue la doctora Adrienne Park quien dio el golpe final. Y lo hizo con una calma tan técnica que tomó un momento comprender el peso de lo que estaba diciendo. El análisis forense había identificado una discrepancia en los registros financieros. Los abogados de Daniel Callahan habían presentado, como parte de su impugnación, documentos que sugerían que Robert había expresado dudas sobre la designación de beneficiarios en una comunicación del 2015. Un documento que, según explicó la doctora Park mientras mostraba su análisis, parecía haber sido alterado. Los metadatos de la versión electrónica no coincidían con la fecha de creación declarada. La sala quedó en silencio. «Necesitaremos verificar esto», dijo Burton Graves de inmediato, casi por reflejo. «La verificación ya está hecha», respondió la doctora Park. «Incluí el análisis técnico completo en el anexo». Daniel Callahan se cubrió el rostro con las manos. Yo permanecí sentada en esa mesa, sin decir una sola palabra. No hacía falta. Observé cómo la compostura de Gerald se desmoronaba. No en una escena dramática. No con gritos ni acusaciones. Sino en esa devastación silenciosa de un hombre que comprende que todos en la sala han visto exactamente quién es. Me miró una vez, al otro lado de la mesa. Sostuve su mirada. No aparté los ojos. Lo que fuera que buscaba en mi rostro, perdón, debilidad, algún rastro de la mujer que confió en él durante 41 años, no lo encontró. Lo único que encontró fue a una mujer que había hecho su tarea. La impugnación formal fue retirada 11 días después. Burton Graves presentó el desistimiento ante el tribunal. Un documento tan limpio y breve, según me dijo Susan, que rozaba la elegancia en su rendición. Daniel Callahan, explicó Susan, comprendió que seguir adelante no solo expondría la debilidad de su caso, sino también el documento alterado, lo que ya no pertenecía al terreno de una disputa civil, sino algo mucho más serio. Sus abogados le habían aconsejado, en términos que puedo imaginar, que retirarse era la única opción inteligente. La investigación sobre el documento fue remitida a la Fiscalía del Condado. Susan me dijo, con su habitual tono mesurado, que no esperara resultados espectaculares. El fraude documental en procesos civiles es complejo de perseguir penalmente.
pero el simple hecho de la denuncia quedaría registrado de forma permanente. Y los abogados de Daniel tenían sus propias razones para asegurarse de que todo se resolviera sin ruido. En cuanto a Gerald, las comunicaciones entre él y el estudio de Burton Graves fueron remitidas al Colegio de Abogados del Estado de Ohio, junto con una queja formal por facilitar la interferencia de un tercero en un proceso sucesorio activo. Gerald no enfrentó cargos penales. Había sido imprudente y codicioso, pero no había cruzado técnicamente la línea de lo criminal. Lo que enfrentó fue algo que, para un hombre con su vanidad, era peor. Fue identificado formalmente en la petición que presentó Susan como un agente externo disruptivo, cuya interferencia había sido documentada y sancionada. Ese documento era público. Y su nombre estaba en él. Su abogado, uno distinto al del divorcio, llamó a Susan para negociar algún tipo de suavización en el lenguaje. Susan se negó. La herencia fue transferida a mis cuentas en agosto, tras completarse todas las verificaciones necesarias. $57.412.000, después de impuestos y honorarios legales. James Whitfield me explicó los números finales en su oficina de Cincinnati, un martes por la tarde, con la misma calma meticulosa con la que me había llamado por primera vez cuando yo estaba en la cocina de Dorothy. Al final de la reunión, me estrechó la mano y dijo simplemente: Robert confió en la persona correcta. Le di las gracias. Me quedé sentada en el estacionamiento del edificio durante unos minutos antes de encender el coche. La cifra era tan grande que resultaba casi abstracta. Intentaba sentir algo proporcional, y no lo lograba. No era exactamente alivio, no era triunfo. Era algo más estable, algo que se parecía mucho a la resolución. Compré una casa en septiembre. No la más grande de la calle. No una casa pensada para impresionar. Una vivienda de estilo artesanal, con fachada de piedra, en un barrio con árboles antiguos y veredas, con un jardín trasero que necesitaba mucho trabajo y una cocina orientada al sur. Tenía 4 habitaciones. Más de las que necesitaba. Pero estaba pensando en Dorothy, que ya tenía 82 años, y en Patricia Ensley, y en la posibilidad de tener siempre un cuarto listo para ellas. Le di a Dorothy un cheque que intentó rechazar 3 veces. Le dije que estaba siendo ridícula. Ella lloró. Yo no. Creo que, por un tiempo, simplemente me quedé sin lágrimas, y tampoco sentía que valiera la pena gastarlas. Contraté un nuevo equipo financiero. No el que había gestionado el patrimonio de Robert, sino uno recomendado por Ellen, la mujer del grupo de los jueves de Patricia, la de postura militar. Me senté con ellos y fui clara, metódica, y completamente segura. Algo había cambiado en mí. Los meses de lucha habían eliminado cualquier impulso que me quedara de ceder, de suavizar, de hacerme pequeña en espacios donde se toman decisiones importantes. Gerald intentó volver a contactarme. 2 veces. Ambas a través de intermediarios. Ambas de forma indirecta. Derivé todo a Susan. Ella respondió con una sola carta. No le pedí verla, pero supuse que fue directa. No investigué qué ocurrió después. Débora, supe por comentarios de una vecina de Dorothy, se había mudado de la casa que Gerald había conservado tras el divorcio, para octubre. No supe exactamente por qué. Y no dediqué tiempo a averiguarlo. Esa ya no era mi vida. La casa de piedra tenía un porche delantero. La primera noche después de mudarme, me senté allí con un vaso de té frío y observé el sol ponerse detrás del viejo roble al final de la calle. Tenía 74 años. Tenía $57 millones. Una cocina orientada al sur. Un jardín que necesitaba trabajo. Y, por primera vez en más de un año, no tenía ningún lugar al que necesitara ir. Se sentía, pensé, como el comienzo de algo. No un segundo capítulo. Ese ya lo había tenido y Gerald podía quedárselo. Esto era otra cosa. Algo que todavía no tenía nombre. El jardín me llevó casi toda la primavera y el verano siguientes para restaurarlo. Y descubrí que no me molestaba en absoluto. Hay algo especialmente satisfactorio en el trabajo que es lento, físico, y que termina convirtiéndose en algo vivo. Para julio, ya tenía tomates, calabacines y una rosa trepadora en la cerca del fondo que mi vecino,
un hombre mayor llamado Frank, me dijo que llevaba años intentando recuperarse, y que solo necesitaba que alguien le prestara la atención adecuada. Yo le di esa atención. Ese año le di atención a muchas cosas. Dorothy se mudó a la segunda habitación en febrero. No porque yo la presionara, sino porque, como dijo con su habitual sentido práctico, era lo más lógico. Tenía 82 años. Vivía sola. Y la idea de una casa grande con otra persona le resultaba atractiva de una forma que no sentía necesidad de analizar demasiado. Desayunábamos juntas todas las mañanas y cenábamos juntas la mayoría de las noches. Y a veces veíamos televisión en el living sin hablar mucho. Un tipo de compañía muy particular que solo pueden sostener quienes se conocen desde hace mucho tiempo. Patricia Ensley venía a cenar todos los jueves. Ellen se sumaba una vez al mes. El grupo de los jueves, que había empezado alrededor de la mesa de Patricia, creció. Lo trasladamos a mi comedor, que era más grande, y con el tiempo llegamos a ser 8 mujeres habituales, con una lista de espera de otras que estaban pasando por situaciones similares y que habían oído hablar de nosotras a través de una red de contactos que, en retrospectiva, era informal y extraordinariamente eficiente. Nunca lo hicimos oficial. Nunca le pusimos nombre. Éramos simplemente mujeres que se reunían los jueves por la tarde y hablaban con franqueza sobre lo que estaban atravesando. Viajé en octubre. La primera vez en más de 15 años que viajaba por puro placer. Fui a Escocia con Patricia, que siempre había querido ver las Highlands y nunca había podido hacerlo. Pasamos 10 días recorriendo paisajes que me parecieron los más extraordinarios que había visto en mi vida. Nos alojamos en pequeños hoteles, desayunamos increíblemente bien, y hablamos con esa libertad particular que tienen 2 mujeres que ya no tienen nada que demostrarle a nadie. Volví a mi casa, a mi cocina orientada al sur, a mi rosa trepadora, y pensé. Esto era lo que temía perder. No el dinero, esto. En cuanto a los antagonistas de mi historia, lo diré con claridad. Sin satisfacción, pero sin falsa compasión. Daniel Callahan llegó a un acuerdo con la Fiscalía del Condado a comienzos de la primavera por el documento alterado. No enfrentó cargos penales. El acuerdo fue civil, con sanciones económicas y una censura formal. Su abogado, Burton Graves, fue puesto bajo revisión por el Colegio de Abogados. La carrera de Daniel, trabajaba en finanzas corporativas, según supe por distintos comentarios que me llegaron a través de los abogados del caso, se vio significativamente afectada. No destruida, pero marcada. De esas marcas que acompañan un historial profesional, y hacen que ciertas puertas se cierren en silencio cuando te acercas. Gerald Whitmore no tuvo mejor destino. Sin Débora, que había regresado a su propio apartamento en Columbus, estaba solo en la casa que tanto había luchado por conservar. La queja ante el Colegio de Abogados por su comunicación con la parte contraria finalmente se resolvió con la conclusión de que su conducta, aunque inapropiada, no alcanzaba el nivel de sanción formal. Pero eso, en términos prácticos, no importó demasiado. Porque las personas que realmente le importaban, su hijo de su primer matrimonio, algunos viejos amigos de la iglesia a la que ambos asistíamos, fueron entendiendo, uno a uno, lo que había hecho. No de forma dramática. No porque yo dijera nada. Simplemente a través de la manera en que la verdad circula en una comunidad donde la gente habla. Supe por Dorothy que su hijo no le hablaba desde el otoño. Supe que Débora había estado viendo a otra persona desde hacía tiempo. Irónico. Y que su regreso a Columbus había sido más definitivo de lo que Gerald esperaba. También supe que ahora asistía a otra iglesia. Una donde nadie lo conocía. No sentí triunfo. Lo que sentí fue algo más complejo, y menos teatral. La comprensión de que las acciones tienen peso. Y que ese peso, con el tiempo, se distribuye con una especie de justicia imparcial que no necesita tribunales. Robert Callahan había sido un hombre tranquilo, que amaba los problemas de ingeniería y hacía planes con cuidado. En 1998 había mirado hacia adelante, y había visto algo que valía la pena proteger. No exactamente riqueza, sino principios. Había creído que yo era alguien a quien valía la pena dejarle algo. Y había organizado todo, con su precisión característica, para que fuera posible.
Yo nunca lo supe. Pasé 20 años sin saberlo. En ese tiempo construí una vida, perdí partes de ella, y fui puesta a prueba de maneras que jamás habría imaginado. Pero él sí lo sabía. Y lo recordó. Puse una pequeña foto enmarcada de Robert, una que encontré en una caja de cosas antiguas que había guardado a través de 2 matrimonios, en la estantería de mi estudio. Era de 1979, tomada en algún picnic. Él estaba riéndose de algo fuera de cuadro. Se veía joven. Despreocupado. A veces la miro cuando estoy trabajando en mi escritorio. Gracias, pienso, por recordarme. Y así que te diré lo que aprendí a los 74 años de todo esto. Aprendí que las personas que te subestiman cuentan con que tú misma estés de acuerdo con ellas. En el momento en que dejas de estarlo, todo cambia. Aprendí que las mujeres en tu vida, las Patricia, las Ellen, las Dorothy, no son un adorno. Son estructura. Aprendí que nunca es tarde para una cocina orientada al sur, y una rosa que alguien más había dado por perdida. ¿Qué habrías hecho tú en mi lugar? Con esa llamada, con esa cazuela en la puerta, con esa mesa de negociación. Piénsalo. Y cuéntamelo en los comentarios. Leo todos. Gracias por escucharme desde mi porche, con mi té frío y mi rosa trepadora. Gracias.